Lo tengo Diego de Quino del otro lado. Vamos a cambiar por completo de tema, nos vamos a meter con la cuestión económica. Lo tengo del otro lado a Diego de Quino, es uno de los hombres que más sabe, ex jefe de estudios del Centro de Estudios de la Bolsa de Comercio. Diego, el placer de saludarte como siempre. ¿Cómo estás? Hola Martín, ¿qué tal? Buen día. Bueno, vamos a poner primero te voy a preguntar por las definiciones de Cristina Fernández sobre el FMI. ¿Las escuchaste? ¿Pudiste escucharlas? ¿Querés que las veamos? Dale, por favor. Vamos, pongamos un poquito lo que decía Cristina Fernández sobre el Fondo Monetario Internacional. Que la Argentina es una sola y tiene que hacerse cargo pero el Fondo Monetario también es uno solo. Porque si nosotros tenemos que hacernos cargos del desmanejo que tuvo el anterior presidente cuando convocó al fondo, el fondo en su actual autoridad se tiene que hacer cargo del desmanejo que tuvo la anterior directora. Porque la continuidad institucional es para todos y para todas. E igualmente el gobierno de los Estados Unidos está bien que el actual presidente no tiene nada que ver con Donald Trump, es más, parece que están enfrentados, pero oiga, diga, señor Mister, la continuidad también es para ustedes. Entonces me parece que es necesario un fair play, en serio, y reglas del juego claras, y fundamentalmente que podamos discutir, seguramente después que pasen las PASO en donde estén definidas las candidaturas, va a ser obligación discutir en serio sobre estas cosas. Muy bien, ahí está. Bueno, vamos a empezar por lo primero. Diego, ¿qué está queriendo decir Cristina? ¿Y por qué hay tanto enojo para con el Fondo Monetario Internacional en este momento del gobierno? Me parece que el enojo viene porque el gobierno en el último año ha perdido 14.000 millones de dólares de reservas, ese es el número. Cuando se unió más, las reservas brutas eran más de 40.000 millones y hoy son 26.000. Y parte de esa explicación tiene que ver con que el último tramo de desembolso que tendría que haberse realizado no se efectuó y se están estirando las negociaciones. Y a mí me parece que, como lo hemos hablado otras veces, que la presión del fondo tiene que ver con el tipo de cambio y el gobierno está atrapado en un relato que ha armado donde no está dispuesto a corregir el tipo de cambio oficial, porque si lo hace entiende que sería una corrección que podría volverse a repetir y eso podría ser una corrida, pero por otro lado el tipo de cambio es absolutamente ridículamente bajo porque está atrasado un 35% contra el precio económico, es decir, que el Fondo Monetario no le va a dar a la Argentina dólares para que los rife a un valor 35% inferior al resto de los precios económicos. Tenemos que hacernos cargo. ¿Cuál puede ser la circunstancia? A ver, vamos a ponerlo de esta manera. Digo para la gente que nos está mirando. ¿Puedes llegar? ¿Cómo ves, cómo analizás los próximos días del dólar? ¿Cuál es el precio real del dólar? ¿Cuál debería ser el precio del dólar? En algún momento vos hiciste una referencia muy inteligente que tiene que ver con el dólar Batakis. Si hoy fuera Batakis, ¿cuál sería el dólar Batakis? Ese dólar que dejaba en su momento el ministro Batakis. No, bueno, si el dólar fuera el año pasado para esta fecha, habría cerca de 700 pesos, digamos, habría que hacer el cálculo con la inflación que hay. Es decir, Argentina ha tenido dólares mucho más altos en los últimos 3 años, 3 años y medio. El dólar de octubre del 2020 sería un dólar de cerca de 900 pesos hoy. Con lo cual, digamos, hay margen para que el dólar pueda seguir subiendo. Por encima, vuelvo a repetir, de los precios de la economía, porque el dólar va a seguir subiendo acompañando la brutal inflación que tenemos. Muchos se escandalizan viendo de que las proyecciones del dólar blue a fin de año están en 800 pesos, pero esa es la inflación que va a haber de acá a fin de año. Con lo cual no es de extrañar que ese sea el valor a fin de año del dólar blue. El tema es que hoy el tipo de cambio oficial está atrasado un 35%. El tipo de cambio oficial en vez de valer 275 o 180 pesos, debería valer cerca de 400 pesos, el dólar oficial. ¿Cuánto eso puede pegar en el dólar informal? Bueno, eso depende de la versión o no que tengamos por el peso, no por el dólar argentino. Hoy la versión que tenemos por el peso es altísima porque la gente no confía en el gobierno, dólares que entran a los bancos se retiran, dólares que el Estado paga en materia de liquidación de sus bonos, la gente los retira y los guarda, dólares que entran de las exportaciones, la gente los retira y los guarda, es decir,
la gente le esconde los dólares al gobierno y el gobierno parece no entender esa situación. Mientras eso siga ocurriendo, el dólar puede valer el precio que uno quiere ponerle. Diego, te voy a hacer una consulta sobre un tema que se instaló y que vos desde la técnica podés echar por tierra o darle más entidad. Se decía, Argentina tiene posibilidades hoy de sentarse a negociar bajo el respaldo de China con el Fondo Monetario Internacional. Se dice sobre esta posibilidad, esta negociación de Sergio Massa con China y la posibilidad de que China respalde parte de lo que tiene que ver con el financiamiento del pago de la deuda de la Argentina a cambio de negociados geopolíticos. Digo, estás entrando ya en otro terreno. ¿Esto lo ves viable, lo ves posible? ¿Te parece que es humo? ¿Cómo lo ves vos? Creo, no lo veo viable. Hay dos partes. Uno es el tema del swap. ¿Sí? El swap, famoso con los chinos, en realidad es un crédito en yuanes. Que esos yuanes, ellos nos prestan yuanes a nosotros a una tasa de interés que desconocemos, que eso tiene que entenderse. El crédito ese es secreto, las condiciones, y podemos cambiar esos yuanes a dólares. Eso es una parte, y eso lo único que se sabe es el monto global de ese crédito, pero vuelvo a aclarar, es secreta las condiciones específicas, no se sabe la tasa de interés que se paga. Con el Fondo Monetario, fíjate vos la diferencia, el crédito no es secreto, todo lo contrario es visible y trazable. Por el otro lado, este tema de que China pusiera la plata para que Argentina recompre la deuda que tiene con el fondo. A eso me refiero. Una fantasía. Eso me parece una fantasía, porque digamos, la expresidenta, digamos, me parece que no aclara, por ejemplo, que la directora anterior del Fondo Monetario que ella reclama es la actual presidenta del Banco Central Europeo, que es la segunda entidad financiera más grande del mundo, después de la Reserva Federal. Es decir, que el juego geopolítico, en todo caso, también tiene sus cuestiones geofinancieras, si se quiere, y yo no veo China, que tiene una economía que encima está dejando de crecer y se estima, digamos, que se va a refrenar el crecimiento que trae en las últimas décadas, y eso le empieza a producir problemas estructurales muy severos. No creo que China se meta, digamos, en una discusión geopolítica por una deuda que porque claro, el argumento es muy chiquitito. El argumento del que se habla es la posibilidad de darle la puerta de entrada a la ruta de la seda, etcétera. Bueno, por lo menos es parte de lo que me da la impresión, no sé si coincidís conmigo, dejan deslizar los operadores de Sergio Massa, ¿no? En los medios de comunicación. Sí, pueden, como dejan deslizar el acuerdo con el fondo, toda la semana lo vienen dilatando, ¿cierto? A mí me parece que ahí hay mucha de fantasía o de relato autoconstruido. Y la relación con China es una relación muy eficaz, muy efectiva. Ellos ponen dinero para hacer negocio, entonces nos prestan plata para hacer represa, nos prestan los yuanes para que podamos seguir importando los bienes que ellos nos exportan a nosotros y sus empresas puedan ganar plata. Es decir, China no hace beneficencia, y entonces convertir eso, que es un intangible, que es la ruta de la seda, la puerta de entrada, por algo muy concreto y tangible como son los negocios financieros y económicos que tienen las empresas de los distintos países, me parece que es una fantasía muy lejos de ser cierto en el siglo XXI. Quizá en el siglo XX o a mediados del siglo XX, en época de conflictos geopolíticos diferentes, había un intercambio entre el intangible y el tangible. Hoy eso en el mundo no existe, no hay ejemplos prácticos. Bien, ahí está, es importante este análisis que excede un poco, aparte de lo que tiene que ver con la cuestión netamente económica. Siempre es interesante escucharte. Diego, te voy a preguntar por último, ¿qué se viene? Estamos a días de las PASO. Se bajó un poco la inflación, pero estamos viviendo una corrida, signo de interrogante, te pregunto, corrida cambiaria. ¿Cómo va a estar las próximas semanas? ¿Cómo ves las próximas semanas? Digo, en lo inmediato para un Sergio Massa que es candidato de Hacemos Unidos por la Patria. Bueno, yo creo que acá hasta las PASO va a haber una progresiva toma de posición y ganancia de los distintos actores, y eso va a ir recalentando despacito el dólar. Vamos a ver que la actividad económica se va a seguir frenando, y luego el resultado de las PASO, yo creo que ahí hay varios elementos que la sociedad y la economía está tratando de entender qué va a ocurrir, porque digamos todo este tema de las encuestas, con la cantidad de fracasos que han tenido en los últimos meses, no queda otra que esperar ese día para ver el resultado. Entonces ahí se verá
cómo es la composición de los actores que irán a la primera vuelta. Del lado Juntos por el Cambio hay una disputa muy clara y como dos perspectivas, ¿cierto?, entre Larreta y Bullrich, y por el lado del peronismo, del oficialismo, si bien se supone que va a ser Massa, pero bueno, no es menor el tipo de elección que haga Juan Grabois, digamos, no es lo mismo que haga una elección de 3 puntos que una elección de 8 puntos. Entonces me parece que eso es lo que se va a leer a partir del día 14 de agosto, y si eso no le gusta al mercado, me parece que se van a acelerar las tensiones. Muy bien, Diego de Quino, siempre el placer de escucharte y la generosidad que tenés para con nosotros con tu tiempo, que es valiosísimo. Te mando un fuerte abrazo. Dale, gracias, Martín, un gusto.